Solución de la pobreza, nos informa Julia Estrada, bienvenida. Gracias, Luciana. Vamos primero con la noticia del día, podríamos decir, más que estuvo opacada por otras noticias, pero es que, según los datos oficiales, y así es anunciado por el oficialismo, por Cambiemos, se reduce la pobreza estrictamente al segundo semestre con una comparación que a mi criterio no es correcta, porque se compara con el segundo trimestre, estamos hablando del año 2016. Queda pobreza por ingresos, insisto, por ingresos, no es pobreza estructural. 30,10% de los argentinos es pobre contra, más allá de que no es comparable, un 32,2% al segundo trimestre, es decir, al mes de junio. En la indigencia, la reducción es menor, 6,10% de los argentinos no puede cubrir su canasta calórica de alimentos y era 6,3% el porcentaje al segundo trimestre. Quiero ir ahora a un gráfico que a mi criterio es relevante porque yo entiendo, y lo hemos publicado en un informe hace poquito, en la segunda placa vamos a verlo, que hay una suerte de empalme ficticio entre los datos que fueron publicados por la UCA y lo que el INDEC está haciendo particularmente en 2016. El dato que la UCA y que muchos especialistas reconocen como válido es del INDEC entre 2003 y 2007, en donde sí vemos una reducción del 47% de los argentinos que eran pobres al 20% en 2007. ¿Qué pasa? La UCA comienza a medir en 2010 y ya dice que en realidad la pobreza no es 20 sino que es 28 y que ese 28% crece a un 29% en el año 2015. El discurso es el 30% de los argentinos son pobres, el kirchnerismo y el peronismo no han podido reducir la pobreza. Por ende, el salto muy pequeño, 3 puntos, es el que propone el INDEC con un 32% de pobreza en la primera publicación de 2016 y el 30,3% en este caso en la última publicación. Este empalme fue publicado en efecto por el diario Clarín al día siguiente en que se publicó el dato del INDEC. Y por último quería mencionar algunas apostillas respecto de por qué la medición del INDEC tiene ciertos problemas. Ahora Daniel seguramente puede explayarse. Las menciono para alguna otra columna. Hay un cambio en la canasta calórica, lo cual hace directamente incomparable ese 32, ese 30 con todas las mediciones previas. Los hábitos del consumo se toman de una encuesta del 96/97, es decir, vieja. No se informa sobre cómo se calcula el coeficiente de Engel. Y por último, la actualización es por IPC, lo cual también genera todo un debate respecto a si se actualiza por IPC o por canasta de alimentos. Gracias, Julia. Estamos con Daniel Steingart, está bien pronunciado, Dani, ¿no? Muy bien. Flamante doctor en Sociología y magíster en Sociología Económica. ¿Qué nos podés decir, al margen de lo que contaba Julia recién, de las nuevas mediciones de pobreza? Sí, a ver, un dato importantísimo a tener en cuenta, y me sumo a lo que dijo Julia recién, es que el INDEC, cuando reanuda sus medidas de pobreza en septiembre, hace un cambio muy grande de la canasta. ¿Qué quiere decir esto? Que la canasta ahora es una canasta mucho más grande, es 35% más cara porque tiene más cosas, para decirlo de un modo sencillo, que las mediciones tradicionales. Eso lo que hace es que, por este cambio de metodología, tengas 12 puntos más de pobres. Es decir, del 30% de pobres que tenemos hoy, 12 de esos 30 se explican por este cambio de canasta, que es una canasta más grande. Esto lo dice el propio INDEC en una metodología que lamentablemente prácticamente ni se difundió. Entonces, el propio INDEC dice en el 2006, antes de la intervención kirchnerista del INDEC, la pobreza con la nueva vara del INDEC, con esta canasta más cara, era del 40% en el segundo semestre del 2006. Hoy, en el segundo semestre del 2016, tenemos una pobreza del 30,3, es decir, que estamos 10 puntos abajo de lo que decía de lo que ocurría en 2006. Esta tendencia que dice el INDEC actual es absolutamente distinta a la que da la UCA. Agrego una cuestión, la UCA en realidad ya medía pobreza desde antes, desde el 2006, y dice que en el 2016 la pobreza fue igual que en el 2006, con una metodología distinta, etcétera. Ahora, la tendencia a la UCA le da de un modo distinto a la que dice el INDEC hoy, que es una pobreza que es, insisto, en 2016 10 puntos menor que a la del 2006 si comparamos peras con peras, la misma canasta a lo largo del tiempo. Incluso en el 2002, con esta nueva canasta, la pobreza no hubiera sido del 55%, como se decía tradicionalmente, sino del 69%. Entonces, eso usando, insisto, como se tiene que hacer, comparando peras con peras, la misma canasta, porque si yo te pongo otra canasta, no tiene sentido. La canasta vieja del INDEC está en 10 lucas, 10.000 pesos, la nueva 13.500 pesos. Entonces,
obviamente hay mucha gente que por ahí tiene un ingreso de 11.000, compra la canasta vieja y no compra la canasta nueva. Por eso se arma mucho ruido. Y veo que en los medios, en general, lamentablemente esto se dice muy poco y es importante recalcarlo. Insisto, una cuestión, un último punto. En el 2016, a pesar de la suba que hubo de 3, 4 puntos aproximadamente respecto a 2015, la pobreza en Argentina está en el nivel más bajo que cualquier año de la década del 90. Este es un dato que lamentablemente no se da a conocer porque cada uno lleva agua para su molino, unos políticos para un lado, otros para el otro. Obviamente los datos que decía el INDEC de kirchnerista de pobreza del 5% eran cualquier cosa, pero hay que tratar de un poco entender qué está pasando. Insisto, en 2 palabras, hoy la situación en Argentina es importante, hay que seguir bajándola, evidentemente, pero no es que estamos peor que en el 2001, como he escuchado decir en algún lado. No, en el 2001 era mucho más alta la pobreza en Argentina. Dani, lamentamos el poco tiempo, pero te agradecemos. Bueno, gracias a ustedes. La próxima charlamos un poco más. Llegamos al final.